Está. En este momento le damos la gloria y la honra a Dios por las bendiciones recibidas y por la gracia que nos ha dado de estar aquí en su presencia una vez más, dándole gloria y honra al Señor. En esta tarde, en este día de reposo, vamos a tratar un tema bíblico muy trascendental para nuestra audiencia, para la gente que nos lee, para la gente que nos sigue, para la gente que está aquí. El tema de hoy se llama: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Quién manifiesta ese poder? La cita bíblica es Primera de Corintios capítulo 4 verso 20. Eso es lo que dice ahí la palabra, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? El reino de Dios no consiste en palabras. El Señor es poder y el reino de Dios es poder. Por eso está basado el Evangelio, no con comida, ni con bebida, ni con cosas materiales. La Biblia dice claramente, dice, para que nadie se gloríe, porque el plan de salvación de Dios es, ¿cómo? Es un don de Dios, ¿sí? Es una dádiva de Dios, y la dádiva de Dios es poder, y el poder manifiesto en el plan de salvación para la humanidad es poder para transformación, para cambio, ¿no? Viene el Evangelio de Jesucristo a la tierra con poder. Demostramos con la Biblia ya que el Espíritu es el operante directo de la obra de salvación en la tierra. Y la dádiva grande que el Señor nos dio por medio de su Espíritu es ese don precioso de gracia que el Señor puso para salvación de la humanidad. Por eso vemos hoy que el Espíritu Santo es importante dentro de la vida cristiana del pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que da la santificación, es el Espíritu Santo el que da la salvación, el Espíritu Santo es el que lleva la conducción hacia la eternidad, el Espíritu Santo es el centro de todo el proyecto. Lo vimos en el estudio pasado, ¿no? Y en el antepasado, que Dios unge con el poder a Jesucristo, y luego de ahí traspasa a los discípulos, y luego de los discípulos traspasa a todas las generaciones que iban a venir y a todos los congregados en Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el espíritu de adopción y el espíritu de salvación. Por eso es importante conocer que el reino de Dios no consiste en obras, no consiste en material, no consiste en materias. Entonces, el plan de Dios vino de lo alto, un proyecto divino en lo espiritual. Por eso vemos que el Espíritu Santo hace una labor transformadora. Vamos a ver varias citas bíblicas de la divinidad del Espíritu Santo. Cómo podemos ver ese don precioso, maravilloso, trabajando por medio de Jesucristo para salvación del mundo. Y lo vemos ahí en San Juan, capítulo 4. Vamos a ver, San Juan 4. Vemos ahí lo que le dice Jesús a la samaritana. En el verso 4, en el capítulo 4, 21, dice Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo era judío. Mas ahora viene la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es
es necesario que le adoren. O sea que Dios siendo espíritu, mandó su espíritu para fundar un pueblo que tuviera la virtud del espíritu. Y vemos aquí que el espíritu de Dios es el que transforma, el cambia, ¿verdad?, a las personas. Le dice a la samaritana, adoradores en espíritu. No dice que con otras materias, ni con el cuerpo, ni con ninguna otra cosa. Dice ahí que adoradores en el espíritu. En el interior del ser humano hay una base de adoración, ¿verdad? El cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo recepta en ese templo de Dios, porque el Espíritu no viene a una materia, que quede claro esto, no viene a una materia, sino que viene directamente al humano directo, ¿verdad? Viene directamente al humano. Por eso dice en 2 de los apóstoles, dice, y no salgáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos, llenos de la presencia del poder de Dios. Entonces vemos ahí que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, 16, 17. Dice ahí que es el templo, ¿verdad?, es el templo del Espíritu. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? ¿No sabéis que vosotros sois el templo donde Dios iba a venir a posar? Por eso la necesidad de enseñar este legado de parte de Dios. Que nosotros, en vez de estarnos preocupando por vivir o estar consagrados en una iglesia, debemos de consagrar nuestro cuerpo para el reposo del Espíritu Santo. Esta debe ser nuestra preocupancia, que preocuparnos por nuestra vida espiritual, porque aquí es donde habita efectivamente el Espíritu Santo, en el cuerpo, en el espíritu que Dios creó. No es una casa de oración, eso es bueno, pero en una alternancia, ¿verdad?, que tiene la iglesia, porque ahí se reúnen y todo eso, es bueno. Pero el directo es esto, que el templo de Dios es la persona, es el que recepta el Espíritu Santo, no la congregación, ¿sí? No la congregación ahí, que diga, ya nomás porque voy a la iglesia ya estoy lleno del Espíritu. No, en la recepción es directa, Dios con el ser humano. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque acá dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y quién trajo el poder? Dice que recibieron los discípulos de Jesús el poder cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ahí estamos viendo que la recepción del Espíritu Santo es el ser humano, es el que recepta el Espíritu Santo. Por eso, es necesaria la llenura del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Dice Jesús cuando dice en la palabra, cuando yo venga, dice, me tomaré a mí mismo. ¿Cómo se va a tomar a Jesús si no está aquí? Me tomaré a mí mismo. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces todos aquellos que lo tengan se van a ir con Él, porque tienen el don del Espíritu Santo. Amén. Se van a ir con Él porque están llenos del Espíritu Santo. Por eso la preocupancia hoy de hablarles a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están viendo, que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos transforma y nos cambia y nos conserva para la venida del Señor y nos prepara para la venida del Señor. El apóstol es muy claro, ¿verdad? El Espíritu Santo hace muchas cosas maravillosas en el ser humano, ¿sí? Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 12 que nos sirve para provecho el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí dice el apóstol San Pablo,
a los Corintios, en el verso 7. Dice, porque cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Para provecho. ¿Para qué? Para que esté fuerte, para que esté limpio, para que esté santo, para que el mismo Espíritu le va a dar ese empoderamiento de Dios en su vida. Dios lo va a empoderar de su gracia con el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no buscamos el don del Espíritu Santo y no nos preocupamos porque el Espíritu de Dios repose dentro de nuestro aposento, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Entonces, cuando venga Cristo, la preocupación es esa. Cuando venga Cristo, dice que Él se tomará a sí mismo. Entonces, ¿cómo va a tomar de sí mismo? ¿Cómo va a tomar? ¿De dónde va a tomarlo? Tiene que estar llena la persona del Espíritu Santo para que sea tomado en el día de la resurrección. Dice, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿A quién? A todos aquellos que están revestidos de su Espíritu. Y le voy a dar un ejemplo para que usted lo entienda mejor. Dice la Biblia que cuando la carga de Moisés era mucha en la congregación de Israel, dice que Moisés se quejó delante de Jehová y le dice, Señor, pues mucha la carga para mí solo, era mucho pueblo. Dijo Moisés, mira, llámate a 70 varones de los ancianos de Israel. Y dice que vinieron aquellos hombres, dice que repartió el espíritu de Moisés en los 70 varones. Y dice la Biblia que 2 no vinieron, pero dice que allá donde estaban empezaron a profetizar. Y vinieron 2 corriendo con Moisés y le dicen, Moisés, allá están 2 que están profetizando. ¿Ah? Dice que tuvieron celo. Dice Moisés, ¿por qué tienen celo de mí? ¿Sí? Había repartido el espíritu de Moisés en 70 personas. Ahora el espíritu de Cristo está repartido en millares de millares de millares de millares. Y eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice que cuando venga me tomaré a mí mismo. ¿Sí? A mí mismo. ¿Por qué? Porque los que tienen el don del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, Él va a reconocer a cada uno de sus hijos y sus hijas. Porque tienen esta unción, este sello de Dios en sus vidas. Por eso es preocupante, debe ser preocupante para nosotros los que impartimos la palabra, de enseñarle al pueblo de Dios que es necesario la búsqueda del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Porque en el día que el Señor aparezca, dice la Biblia, que todos los que estén limpios y santificados se van a ir con el Señor. Pero ¿quién es el que santifica? Dice, yo Jehová que los santifico. Entonces el Espíritu de Dios que está en Cristo, repartido en la humanidad, en rescate de adopción, en la gracia y la misericordia de Dios, abarcando a los que quieran creer en su nombre y los que han creído en el nombre de Jesucristo, van a estar llenos del poder de Dios, empoderados en el Espíritu de Cristo para la salvación eterna de sus almas. De la otra manera no va a poderse hacer, hermanos. Porque Cristo viene por Él mismo. Y cada uno de los creyentes tiene el Espíritu de Cristo si ya lo recibió. ¿Sí? Si ya lo recibió, está llena de Cristo. Y cuando el Señor aparezca, usted tiene una esperanza maravillosa, porque se va a ir con el Creador de la vida. Amén. Porque ya está limpio y purificado. Amén. Dice que se nos fue dado el Espíritu para provecho, porque nos va a hacer salvos, porque nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Él viene como consolador, según San Juan 14:16, fíjese lo que dice ahí. Él viene como consolador a la vida de nosotros cuando lo recibimos. San Juan 14. Yo quiero que usted entienda esto en esta tarde para que usted sea edificado y transformado, santo, por el Espíritu Santo, el cual es el Salvador. Es el dueño de la salvación. Amén. Dice el apóstol, dice aquí San Juan, capítulo 14:16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve
¿sí? Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Amén. ¿Dónde está? Está en que nosotros y anda con nosotros. Es el don de Dios manifestado. Amén. Luego vemos ahí en 14:26, fíjese lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Hijo. Amén. En mi nombre. Dice, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. Amén. Él les enseñará todas las cosas. Es el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Manifestado en nosotros, dice el apóstol. Mas cuando venga el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. ¿En qué nombre le dice la Biblia que usted es bautizado para recibir el perdón de pecados? En el nombre de Jesucristo. El nombre. Amén. Luego dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede el mundo recibirlo todos? Porque tiene que tener el conocimiento de la salvación, el bautismo de arrepentimiento, que es la señal de que yo reconozco a Dios como Dios. El bautismo de Juan es el reconocimiento mío hacia Dios, que yo le reconozco y quiero ser habitación del Espíritu Santo. Eso también quiere decir, yo le acepto, Señor, cuando yo voy a las aguas bautismales, Señor, yo le acepto para que usted sea mi Señor. Yo lo acepto en mi vida. Y entonces voy a recibir el Espíritu del Hijo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, para que Él me pastoree y me guarde y me cuide hasta la venida de su venida. Amén. Y entonces ahí vemos que es importante la búsqueda y la llenura del poder de Dios. Por eso la cita bíblica es que, ¿qué dice la palabra? Dice que no es palabra, dice que es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios manifestado en transformación y cambio. Ahí vemos que es el consolador de nosotros. Cuando llega a nuestra vida nos da paz, nos da contentamiento. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando viene el Espíritu Santo hay llenura de paz y de contentamiento. Hay amor, el cual el mundo no da, el mundo no llena. Hay un vacío permanente en el ser humano que no ha recibido esta belleza de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, se van todas las cargas, se van todas las penas, se van todos los perjuicios, se va todo el pecado, se va todas las cosas, porque Él vino a consolar. Amén. Dice en el 26, ¿verdad? Ya lo leímos. Vamos a ver San Juan capítulo 16, 13, ¿qué dice? Y cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Dice en el 14, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío para hacerlo saber. Amén. Entonces vemos ahí la concordancia de la llenura del poder de Dios por medio de Jesucristo para salvación. ¿Sí? Amén. Por eso es imposible, mi hermano, mi hermana, que si usted no tiene el don del Espíritu Santo, vaya a tener el deseo y la pasión por Cristo. Miren, es otro elemento. Esta señal está en todos aquellos que tienen la virtud de la pasión por Dios. Y Dios los conoce muy bien. Cuando el ser humano despierta la pasión por Dios y desea ser lleno del poder de Dios y de la gracia del Espíritu de Dios, Dios los conoce y manda a su Espíritu para hacer morada en ellos. ¿Amén?
Es necesario que haya pasión por Dios. Es otro elemento. Para que venga el Espíritu de Dios y pose, como dice San Pablo a los Corintios. Dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros nos constituimos templo de Dios. Amén. Ese es el verdadero templo del Espíritu Santo. Entonces, nos estamos preocupando por quedar bien con todas las obras, con todas las cosas. Es bueno. También es bueno, porque dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. Pero aquí lo importante es el centro principal de la llenura del Espíritu de Dios, para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, adoptados, sellados, comprobados por Dios, para ese gran día de cuando el Señor aparezca. Que venga el Señor. Por eso el Señor les dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. No salgan. Amén. No salgan. Y fueron llenos del poder de Dios y empezaron a obrar poderosamente, porque descendió el poder de Dios. Y te diga que no es palabra, no son comidas, no es bebida, no es dinero, no es nada. No, esta es una unción que viene de lo alto para la gloria y honra de aquel que lo manda. Porque usted y yo vamos a empezar a obrar dentro de la voluntad de Dios y dentro del proyecto de Dios, para Dios. Dice, porque los que he llamado, dice en el profeta Isaías, dice, los que he llamado en mi nombre, para mi gloria y mi honra los he creado, y los he llamado, y los he hecho. ¿No? Para mi gloria y mi honra. Cuando nosotros empezamos a operar dentro de la llenura del poder de Dios, viene la obediencia de nuestra humanidad hacia Dios. Viene muchas cosas maravillosas que el Espíritu Santo empieza a operar dentro de nosotros. Hay humildad, hay sencillez de espíritu, hay lealtad, hay fidelidad, hay amor. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo da ya en la llenura. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 30 dice, el apóstol les hace una advertencia a los efesios. ¿Verdad? Ahí dice muy claramente el apóstol a los Efesios, capítulo 4, 30. Dice, para la gloria y honra del Señor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Ah? Para el día del rapto, para el día de que el Señor aparezca. Cuando Él se tome a sí mismo, va a venir. Y dice que viene por Él mismo. Y ya le di el ejemplo. Cuando Moisés, el espíritu de Moisés lo repartió en 70 personas. Y dijo Moisés, ¿por qué tienen celo? Yo quisiera que todos profetizaran. ¿Por qué tienes celo de mí mismo? Lo había repartido en 70 personas. Aquí Cristo está repartido en todo el mundo para millares de millares. Y si usted lo tiene, dele la gloria y la honra al Señor, porque es hija de Dios, es hijo de Dios. Pero yo solamente le estoy aclarando una importancia en nuestra vida para caminar con aquel que es santo. Amén. Con aquel que es divino. Amén. Por eso aquí en la cita bíblica de Corintios capítulo 2, en 1 Corintios capítulo 2 dice el apóstol San Pablo, verso 2, 4, al principio lo estábamos leyendo, ¿verdad? Dice, mi palabra, dice Pablo, mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. ¿Amén? El Evangelio está puesto ahí. Ese es el centro del Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios. Dice, no he venido con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. ¿Para qué? Y luego dice, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Pero dónde está el poder de Dios? En el Espíritu Santo. Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Amén? Ese es el centro de que debemos de tener nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Ese es el centro. Creer en el poder de Dios y buscar la llenura del poder de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo se llena de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se llena de la presencia de Dios? Con la búsqueda.
Dice la Biblia, dice que nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice el Señor. Dice, mucho más vuestro Padre Celestial, que sí es bueno, si ustedes le piden el Espíritu Santo y si se los da. Entonces ahí está la puerta abierta para todos, sin excepción de persona. Que cada uno de aquel que desea el Espíritu Santo lo puede recibir, siempre y cuando lo anhele. Para que Dios mire el anhelo y la pasión y Dios lo envíe. Amén. Dios empieza a hacer limpieza y pureza en su corazón y en su mente, y lo empieza a preparar para la posada de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios es santo. No puede recibirlo nada más así. Tiene que hacerlo, como dice el apóstol, una habitación del Espíritu de Dios, donde no haya pecado, donde no haya transgresión, donde no haya nada de eso, que esté el corazón limpio. Dice, ¿qué dice Mateo 5, creo 8? Dice, bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados. Y el Salmo también dice, bienaventurados aquellos los cuales el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuáles? Los limpios, los santificados. Luego dice en el Antiguo Testamento, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ahí está. ¿Qué se requiere? ¿Qué perfil se requiere para que Dios haga posada? ¿Ven? Que haga posada en esa persona que somos nosotros. Cada uno lo puede recibir, pero tenemos que hacerle morada al Espíritu Santo. ¿Cómo? Negándome a mí mismo a todo lo que a Dios no le agrada. Buscando a Dios con pasión siempre. Y mirando las cosas que más le agraden a Dios. ¿Sí? Para que seamos agradables delante de la presencia del que nos creó, porque Él nos conoce y nos está mirando permanentemente dentro de nosotros. Él está mirando siempre, permanentemente, el corazón y la mente del corazón y la mente de sus hijos creados. Y ahí no hay excepción de persona. A todos nos ama por igual porque somos creación. Mire, no puede decir el cristiano que es más amado al que no ha creído, porque aquel que no ha creído es que la palabra de Dios no ha nacido en él, pero también es hijo de Dios. Pero aquí estamos hablando en un perfil general, que cada uno de los hijos de Dios, ¿sí?, cada uno de la creación de Dios puede recibirlo. ¿Amén? Puede recibirlo, porque no es comida, no es bebida, no es por dinero, no es comprable. El apóstol Pedro se lo dice muy claramente. Dice, le dice a aquel hombre, dice, perezca tu dinero contigo porque has pensado que el don de Dios se vende por dinero. El don de Dios no es dinero, no es comida, no es religión. No es eso, hermanos. Es poder de Dios que desciende de lo alto hacia las criaturas que le hacen el aposento a Dios. Ahí, póngale una casa a Dios y verá cómo va a venir el Espíritu Santo. Póngale de su corazón, su mente limpia y pura. Y allí va a venir a posar el Espíritu de Dios. Porque Él habita en lo santo. Dice que Él habita en lo alto, en lo santo y en lo humilde. En lo alto, en lo santo y en lo humilde. Amén. Entonces, si usted tiene preparado, yo tengo preparada esa habitación, va a ser posada el Señor. Va a ser posada, va a ser lleno del Espíritu Santo. Yo he conocido gente que no está convertida. Fíjese, no está convertida. Pero aman tanto a Dios que ya han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquellos en la casa de Cornelio, dice que cuando llegó Pedro a predicarles, los amigos de Cornelio y Cornelio no eran bautizados, apenas se les iba a predicar el Evangelio y apenas Pedro les abrió el primer sermón. Y dice que todavía no acababa Pedro de hablarles y estaban llenos recibiendo el Espíritu Santo todos. Dice Pedro, ¿quién puede evitar que no se bauticen si han recibido el Espíritu como nosotros? ¿Amén? Porque a Dios le place el corazón limpio, el corazón humilde, el corazón sencillo. Al Señor le place para hacer una habitación ahí. Entonces, no necesita tener religiosidad. Pero si ya aceptó a Jesucristo y tiene todas las características, humillado, delante de su presencia, es humilde, es sencillo y bueno, es un candidato para que el Espíritu de Dios pose sobre usted. Es importante recibir el don del Espíritu, sí, porque nos ayuda en nuestras debilidades. Ya lo vimos que es un ayudador para nuestra vida, ¿verdad? Él intercede también por nosotros, ¿verdad? Dice que nos ayuda. Veamos Romanos capítulo 8, verso 26, y va a verse cómo dice ahí la palabra.
nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Dice, pues dice que hemos de pedir como conviene. No solamente, dice, sabemos, pero que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras debilidades y va a interceder por nosotros. Amén. Cuando nosotros no sabemos pedir, dice ahí, si nosotros no sabemos pedir, el Espíritu Santo empieza a operar la intercesión delante de Dios por nosotros. O sea, nos ayuda. Y es algo muy precioso, hermano y hermana, que usted se preocupe por este legado de parte de Dios, de buscar la llenura del Espíritu de Dios, porque al tener el Espíritu de Dios, usted tiene esperanza para la redención, tiene el sello de redención, tiene la ayuda ahora y la consolación ahora. Dice, porque recibiréis el Consolador. Cuando venga el Consolador, Él viene a consolarnos. Amén. Mientras que Cristo viene. Entonces, es el centro del poder de Dios, por eso no puede encerrarse. El Evangelio de Jesucristo y el plan de Jesucristo y la unción del Espíritu no se puede encerrar en una religión, porque no es eso. Ya lo vimos, ¿verdad? Que dice que no es comida, no es bebida, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, delante de Dios calla toda boca. Eso se recibe, punto. Es poder, punto. Es manifiesto, punto. Ahí no hay palabras, es poder. ¿Sí? No hay palabras. Es simplemente una llenura que viene de lo alto, que hace manifiesto Dios por medio de aquel hijo, aquella hija que tiene su don y que va a hacer maravillas. Ahí no hay palabras. Es poder de Dios, punto, se acabó. Él lo hace. Por eso el apóstol San Pablo dice, yo no vengo con palabras de sabiduría humana, yo vengo con la demostración del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántos milagros no hizo San Pablo? ¿Cuántas cosas no hizo maravillosas? El apóstol Pedro, Felipe, ¿verdad? Esteban, cuántas cosas maravillosas no hicieron los discípulos. Dice que Esteban tenía un espíritu de sabiduría, el cual no podían contender nadie con él. ¿Ven? Felipe tenía un espíritu maravilloso de evangelizar y convencer a las personas que se bautizaban. Vemos al eunuco como le acaba de hablar y el eunuco se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Es maravilloso cómo el espíritu lo tomaba. Dice que lo tomó, ¿verdad? Como Elías. Y vemos tantas cosas maravillosas, pero ahí, ¿qué puede usted decir? Ahí lo hacía el poder de Dios, ahí no había palabras. Por eso aquí dice, no consiste en palabras el reino de Dios, consiste en poder. Pero para tener este poder necesita estar revestido de lo alto, con la potencia que viene del cielo, para que el mismo Espíritu de Dios proceda con Cristo para usted y para mí, en gloria, y que estemos listos y preparados para el encuentro con Él, para aquel día también, ¿no? No solamente en nuestro beneficio, porque dice que el Espíritu nos ayuda. Amén. Entonces quede claro, hermano, que el reino de Dios no consiste ni en teologías, ni en comida, ni en dinero, ni en bienes materiales. No consiste en nada de lo que es terrenal, lo que se ve. No es nada de eso. Es poder de lo alto, manifestado a los hijos y hijas que están llenas del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, si usted lo tiene, dele la gloria y la honra a Dios. Amén. Porque es precioso para mí. Para mí, usted dice, hermano, el Señor viene conmigo y me visita, el Señor manifiesta su gloria en mí. Mire, yo me lleno de contentamiento porque un hermano más en Cristo está salvo. Amén. Y tiene poder para defenderse de los dardos del enemigo. Tiene poder para seguir adelante y ser fiel hasta el final de la carrera. Porque para eso viene, como un ayudador. Dice, no los dejaré huérfanos, dice Jesús.
yo le rogaría al Padre para que mande un consolador en mi nombre. Entonces lo va a recibir en el nombre de Jesucristo el consolador. Viene en el nombre de Jesucristo. Si usted tiene el nombre de Jesucristo, pídaselo porque va a venir el Espíritu Santo sobre usted. Porque por ese, en el nombre de su nombre, dice Jesús, en mi nombre. Entonces, amén. Si el Espíritu viene invocando el nombre de Jesucristo, pues nada más eso, hermano. Que usted se preocupe por esa llenura para que pueda caminar más sobriamente, más holgadamente, sin problemas graves, porque el Espíritu Santo va a ser guía, va a ser luz, va a ser consolador, va a ser restaurador, va a ser, dice que nos ayuda en las debilidades, cuando estemos débiles. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el centro del poder de Dios y es el poder mismo de Dios. Y es la salvación, y es Cristo mismo. Amén. Llenados de la presencia de aquel que vino para rescatarnos. Amén. Ese es lo glorioso y lo maravilloso, mi hermano, mi hermana. Mire, no quiero cansarle con tanta palabrería. Yo creo que la palabra fue expuesta claramente para que usted la entienda. Preocúpese por estar lleno y llena de la presencia de Dios. Porque cuando usted esté llena de la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios, todas las cosas van a cambiar. Todas las cosas van a cambiar en su vida. Luego, tiene el aseguramiento, si el Señor aparece, que cuando Cristo venga por su Espíritu, usted se va con Él colgadito. Amén. Porque le pertenece al Creador de la vida. Amén. Entonces vemos que ahí está la gracia del poder de Dios manifestado por medio de Jesucristo para salvación. Por eso, mis hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga y que vaya creciendo cada día en el conocimiento para que usted sea salvo. Para que usted sea salvo. Ese es el propósito de Cristo y la preocupación de nosotros también, de que usted sea edificado para que sea transformado y que cuando el Señor aparezca, usted se vaya. Amén, hermano. No es que sea religioso, no, mi hermano, eso es parte de... Tenemos que tener una denominación, tenemos que tener un grupo, eso es lo de la tierra, pero aquí le estamos diciendo el centro correcto de la preocupancia de nosotros como seres humanos, que es la llenura del Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo no hay salvación, no hay ida al cielo, mi hermano. Porque ese poder es el Espíritu de Cristo, repartido en todos aquellos que lo recibieron. Y dice, cuando yo venga, dice Jesús, me tomaré a mí mismo. Usted y yo somos parte de eso, si tenemos el Espíritu de Cristo. Porque el Señor dice, pondré el Espíritu de mi Hijo dentro de vosotros. Amén. Así dice la palabra. Si usted lo tiene, dele la gloria y la honra al Señor. Mi deseo es que el Señor le bendiga. Amén.